En esta parte del módulo vamos a introspectar un poco más sobre las razones por las cuales los ganchos deslizantes funcionan tan eficientemente. Cuando se realiza una corrección de clase 2 con elásticos convencionales, nos enfrentamos a las siguientes dificultades. La utilización del caucho depende del paciente, pero adicionalmente hay una cantidad de dientes que hacen resistencia en la corrección. Por lo tanto, la experiencia clínica siempre muestra que la utilización de elásticos de clase 2 es altamente ineficiente. La teoría sugiere que el elástico debería estirarse 3 veces su diámetro interno para producir la fuerza óptima que presenta en la bolsa. El elástico sigue la ley de Hooke, por lo tanto, entre más estirado, más fuerza produciría. Sin embargo, el número de dientes a mover es extremadamente grande. Primero, se produce una disminución de la fuerza a las 12 horas de colocación que nos conlleva a la utilización de fuerzas subclínicas. Segundo, hay una distribución de las fuerzas en vectores diagonales que incrementan la fricción y que descomponen el valor total de la fuerza en un componente horizontal, que es el que necesitamos, y uno vertical que no nos sirve para nada. Este componente vertical podría producir una retroinclinación o proinclinación del plano oclusal, que finalmente, dado que son dependientes de la colaboración del paciente, estos escenarios son bastante malos. La degradación de la fuerza puede ser tan intensa como que al mediodía uno pueda tener un 20 o un 25% de la fuerza original. Por lo tanto, se planeó un módulo de fuerzas en el tratamiento ortodóntico que no se cumple por degradación. Pero el problema más grande probablemente sea el número de unidades a mover. Este es un escenario hipotético. Si tratáramos de calcular el número de onzas que se requiere para mover cada uno de los dientes, podríamos asumir que un molar podría moverse con 3 onzas, un premolar con 2 y eventualmente los anteriores con 1. Este es un número completamente aleatorio. Sin embargo, a pesar de que las fuerzas no parecen ser muy intensas, todas suman 13 onzas. Y estas 13 onzas son demasiada fuerza que usualmente no se consigue en ningún tipo de elástico que viene en el mercado. De hecho, los elásticos ligeros producen 2 onzas, 56.7 gramos, los fuertes producen 6 onzas, 170.1 gramos, y los extra fuertes, que muchas veces no son fáciles de conseguir, producen 226.8 gramos. Pero el otro problema es que la fuerza en diagonal que ejerce el elástico siempre se descompone en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Marcotte nos recuerda en su biomecánica que para calcular la fuerza vertical y la fuerza horizontal se puede utilizar una fórmula matemática que dice que seno del ángulo es igual a cateto opuesto o fuerza vertical sobre hipotenusa o fuerza del elástico. Despejando esta fórmula encontramos que la fuerza vertical es igual a seno de 35 por la hipotenusa. Lo mismo puede hacerse con la fuerza horizontal. La fuerza horizontal se utiliza una fórmula que dice que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente o fuerza horizontal sobre hipotenusa. De modo que despejando fuerza horizontal nos da que es coseno de 35 por hipotenusa. Estos números normalmente muestran que con un ángulo de 35 grados la fuerza horizontal es de aproximadamente el 85% y la fuerza vertical es de aproximadamente el 45%. Esto significa lo siguiente: es posible que la fuerza horizontal sea subclínica y sin embargo aparece una fuerza vertical que es eventualmente capaz de retroinclinar el plano oclusal. Esto ocurre por extrusión de los dientes anteriores y extrusión de los molares inferiores. Esta extrusión de los dientes anteriores explica por qué después de la utilización mucho tiempo de elásticos de clase 2 aumenta la exposición de incisivo en reposo. Brown y Ligan habían calculado que por cada 2 grados que se retroinclina el plano oclusal se puede hacer una corrección de 1 milímetro de la relación molar en sentido horizontal sin movimiento horizontal. Esto en realidad ha ocurrido por una retroinclinación del plano oclusal que para todos los efectos es un camuflaje ortodóntico.
Por lo tanto, se plantea la posibilidad de utilizar una máquina eficiente para lograr la clase 1 canina. Nuevamente, como se mencionó anteriormente, se utiliza el gancho deslizante o sliding jig inventado por Tweed para producir distalización de molares. Sin embargo, se voltea para que produzca una protracción. En este escenario, el elástico de clase 2, 1/8 H, transmite la fuerza vía el gancho deslizante solamente al sector anterior. Los dientes posteriores se mueven hacia mesial por protracción de las fibras transeptales. En un intento de evaluar la efectividad de estas máquinas, se realizó un estudio aleatorizado clínico controlado a boca dividida, en donde en uno de los lados se colocó elástico de clase 2 y en el otro de los lados se colocó elástico de clase 2 con un gancho deslizante. La sistematización planteó la siguiente pregunta: ¿cuál será la efectividad del gancho deslizante de protracción inferior más elásticos de clase 2 al ser comparado con solamente los elásticos de clase 2 para corregir la clase canina en clase 2 división 2? Y se analizó el tiempo empleado por el gancho deslizante de protracción versus los elásticos de clase 2 y la cantidad de milímetros obtenidos en la corrección del gancho deslizante versus los elásticos de clase 2. El resultado mostró que el gancho deslizante de protracción inferior fue más rápido para producir desplazamiento dental que el elástico de clase 2. El gancho deslizante superó a una velocidad de 0.2453 milímetros por semana al elástico de clase 2 con 0.916 milímetros por semana, lo cual significa una ventaja de velocidad de aproximadamente 28%. Esta mecánica, unida a la investigación previamente presentada en la cual se concluía que la variable más importante en el diseño de un bracket para minimizar la fricción es el tamaño horizontal, fue la mecánica que se utilizó para corregir los siguientes pacientes. Este es un paciente con unas características faciales adecuadas, simétrico, el perfil convejo y en crecimiento. Las características intraorales muestran una línea media superior desviada hacia la derecha, una línea media inferior desviada hacia la izquierda, clase canina y molar 1 en el cuadrante 1 contra 4 y clase 2 por un diente completo en el cuadrante 2 contra el cuadrante 3. Nuevamente observamos la clase 1 en el lado derecho y la clase 2 por un diente completo en el lado izquierdo. Las medidas cefalométricas muestran un paciente clase 2 con una NB de 10 grados, una posición de dientes superiores y dientes inferiores adecuada y normal en presencia de un perfil con características adecuadas. A pesar de ser un perfil convejo y de ser un paciente clase 2, se tomó la decisión de no realizar exodoncias, dado que las características faciales del paciente y el potencial de crecimiento podrían llevar a una decisión inadecuada en presencia de exodoncias. Con la intención de frenar el maxilar superior y corregir la línea media ligeramente por métodos ortopédicos, se utilizó un craneomaxilar asimétrico. En el craneomaxilar asimétrico, tanto la longitud del brazo como el ángulo con respecto a la línea media facial se abren para generar un momento que produzca una fuerza mayor en este lado. Sin embargo, los craneomaxilares asimétricos tienen el problema que en el lado normal se mantienen fuerzas de distalización capaces de dañar el lado bueno, pero aparece una fuerza transversal que sería capaz de producir una mordida en tijera. Las características faciales en la utilización del craneomaxilar asimétrico, y lo que hay que observar es que el lado bueno no se vaya a dañar. De no tomar exodoncias fue acertada. La línea media se centró gracias al uso del craneomaxilar. Las imágenes intraorales muestran la corrección de la línea media superior contra la inferior, clase 1 en el lado derecho, que siempre la tuvo, y la corrección de clase 1 en el lado izquierdo. Se utilizó un sistema autoligable con brackets de gran ancho horizontal para minimizar la fricción, un alambre rectangular de acero australiano 16 de gran dureza para evitar que se produzca un gran notching y adicionalmente rígido para evitar que se tuerza por efectos de los movimientos horizontales.
La imagen muestra la cantidad de protracción que se produjo por modificación de crecimiento asimétrica y protracción del cuadrante 3. Los resultados obtenidos son formidables. La cara se ve muy bien, la sonrisa es extremadamente estética y las características oclusales son perfectas. Línea media centrada superior e inferior, clases caninas y molares 1 y el arco superior y el arco inferior con perfecta simetría. Estos protocolos de protracción también pueden ser utilizados en los pacientes quirúrgicos clase 3. Esta es una paciente quirúrgica clase 3 con un perfil ligeramente convejo y unas características estéticas adecuadas. Sin embargo, la paciente sentía una gran protracción de la mandíbula que no le gustaba. En una ortodoncia previa se había realizado un intento de compensación ortodóntica logrando una clase canina 1 en el lado derecho, pero una clase 3 por aproximadamente 5 milímetros en el lado izquierdo, vestíbulo versión superior y retroinclinación de dientes anteriores e inferiores. El cirujano solicitaba que se produjera una descompensación horizontal de aproximadamente 5 milímetros para que en el proceso de movimiento quirúrgico este overjet de 5 milímetros produjera unas características faciales adecuadas. Se tomó la decisión de utilizar brackets estéticos de nueva generación por la solicitud del paciente de conseguir una excelente estética. Sin embargo, existe siempre la preocupación de que estos nuevos brackets estéticos dificulten el movimiento ortodóntico. Sin embargo, estas nuevas generaciones de brackets estéticos cerámicos son muy buenos porque tienen una excelente resistencia a la abrasión, un pulido alto que produce una gran resistencia pero adicionalmente minimiza la fricción, una característica llamada mojabilidad en donde la lubricación producida por la saliva reduce la fricción, una translucidez moderada, un tamaño promedio de 0.5 a 1 micrones en comparación con los 14 micrones que tenía la lámina policristalina vieja, una densidad incrementada de 4 gramos por centímetro cúbico a 6 gramos por centímetro cúbico que hace que el bracket hoy en día sea 100% más resistente. Estos brackets de nueva generación fueron probados por Nicole Wagner en un estudio realizado para la marca 3M. Nicole encontró que cuando se reducía el tamaño de grano de 14 micrones a 0.5 micrones, inmediatamente se incrementaba la resistencia de aproximadamente 300 a 600 megapascales, lo cual significaba un incremento de resistencia del bracket de aproximadamente el 100%. Esta alúmina policristalina de grano extremadamente fino, por lo tanto al ser mucho más resistente permite la construcción de slots mucho más profundos, porque el bracket no tiene riesgo de fracturarse en estas aletas en diagonal. Estos slots más profundos, sumados a una superficie extremadamente lisa, hace que el bracket pueda utilizarse en condiciones complejas como la que vamos a presentar a continuación. Asimismo, el pulido superficial que se observa en esta microfotografía electrónica de barrido, aunado al hecho de que se eliminaron todos los ángulos agudos que producían una gran fricción en el notching, produjo un bracket de mínima fricción cerámico. La investigación que evidenció las nuevas condiciones de mínima fricción de estos brackets cerámicos fue realizada por Nicole Wagner. En ella se colocaron diferentes tipos de brackets sobre alambres que se iban incrementando de inclinación en angulación. Esto posteriormente se grafica en una gráfica, de modo que en el eje X están los ángulos y en el eje Y están las frecuencias de realización de estos eventos. El hecho de que los brackets Clarity cerámicos de nueva generación estén por debajo de las anteriores generaciones con ranura de cerámica evidencia el hecho de que deslizan antes. El hecho de que los datos estén más en torno a la media demuestra que es más predecible y más confiable. Por lo tanto, se colocó este tipo de brackets en este paciente. El arco superior se utilizó un arco redondo de acero para utilizarlo como anclaje. No se realizaron exodoncias arriba porque el ángulo nasolabial y las características de la nariz de la paciente no permitían realizar exodoncias y se realizó la protracción del arco inferior utilizando un gancho deslizante.
Imágenes de la descompensación que muestran las características actuales del paciente. Las imágenes intraorales muestran cómo el cuadrante 4 realiza la protracción adecuada. En esta imagen se observa la forma como el arco inferior se protrajo y produjo una descompensación horizontal de aproximadamente 5 milímetros gracias al movimiento horizontal de los dientes anteriores e inferiores. Nuevamente, se reutiliza el protocolo que se ha mencionado durante todo el tratamiento. Arco superior rectangular que produzca fricción y constituye el arco superior en una unidad de anclaje. En el arco inferior australiano 0.16, que tiene máxima dureza y permite un deslizamiento. Brackets cerámicos con condiciones de baja fricción y una utilización del rompefuerzas llamado sliding jig o gancho deslizante. Imágenes postquirúrgicas. El paciente es corregido, las características faciales que se querían lograr se consiguen. Las imágenes intraorales muestran todos los resultados obtenidos. Y en las imágenes de finalización, la paciente muestra todos los resultados logrados. El ángulo nasolabial no se afectó negativamente porque el arco superior no se le sacaron dientes. La exposición de incisión en reposo y la angulación es perfecta. La línea media superior e inferior están centradas. Y las características oclusales, línea media, clase molar y canina, derecha e izquierda son conseguidas. Obsérvese que la angulación de los dientes anteriores, que originalmente estaba en palatoversión, se ha normalizado gracias al gancho deslizante de protracción. Finalmente, observemos un paciente con unas características normales, simétrico, una sonrisa adecuada, un perfil recto con una normoposición de labios. Las panorámicas muestran la presencia de terceros molares que deben ser extraídos, pero unas características radiológicas de raíces y dientes normales. Y unas medidas cefalométricas con una NB de 4 grados, la inclinación de los incisivos superiores de 114 grados y la inclinación de los incisivos inferiores de 93. Es decir, este es un paciente con unas características faciales normales, perfil recto y normoposición de dientes. Sin embargo, las imágenes intraorales nos enfrentan a un problema complejo. El lado derecho es clase 1, pero el lado izquierdo tiene una clase 2 por un diente completo. El arco superior está centrado con la facial, de modo que el arco superior no se le puede realizar exoncias asimétricas para corregir la clase canina del lado derecho. Nuevamente, el cuadrante 2 contra el cuadrante 3 que muestra la clase 2 por un diente completo. Dado que el arco superior está centrado, el paciente tiene un perfil recto adecuado, hay una sobremordida horizontal con una clase 2 producida por una distoposición del cuadrante 3, se tomó la decisión de protraer el cuadrante 3. Sin embargo, esta protracción se hizo con la utilización de un sliding jig implanto soportado. Nuevamente, se colocó el implante entre dientes, cerciorándose de tener extremo cuidado de no tocar las raíces. Se coloca el mini tornillo entre premolar 4 y premolar 5 y se confecciona un gancho deslizante que, en vez de finalizar con un pequeño ganchito en la parte oclusal, se continúa con un gancho hacia abajo para poder utilizar un gancho de protracción agarrado a elástico al mini tornillo. Las imágenes de evolución muestran cómo el paciente protrae, el canino se vuelve clase 1 y posteriormente, cuando esta situación está lograda y para permitir la protracción de los dientes posteriores, se suspende el mini tornillo y se usa un gancho deslizante inferior sostenido al arco superior. El protocolo de mecánica vuelve a ser exactamente el mismo. Arco superior de anclaje, arco inferior redondo en acero australiano, gancho deslizante para utilizar una fuerza que se transmite desde el elástico hacia los dientes anteriores. Como ya eran uno, en este momento el gancho deslizante lo que hace es mantener esto en su sector anterior, de modo que cuando se protraen los dientes posteriores no se daña la clase canina obtenida. El resultado post tratamiento es adecuado.
De modo que el paciente tiene una característica facial excelente que se mantuvo, las líneas medias son centradas, la clase canina y molar del lado derecho y del lado izquierdo se logran y se utiliza retención permanente. Una recomendación que hay que tener en este tipo de protocolos es analizar bien que la protracción no vaya a comprometer las condiciones periodontales del paciente.